cómo transformas con tu vida. La muerte venciste, la muerte venciste, y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Mi adoración
Mi Señor, y hoy recordamos tu cruz, aquel sacrificio, Señor, en donde tú diste tu vida a causa de nuestros pecados, Señor. Bendecimos tu nombre y te reconocemos hoy. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió.
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola, me gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia ahora de Navidad, porque estamos viviendo un tiempo indudablemente de muchísima confusión, de mucho desánimo, de mucha depresión, y el mundo está aterrado acerca de todas las circunstancias geopolíticas, morales, filosóficas, económicas que estamos viviendo, y necesitamos verdaderamente un mensaje de paz, un mensaje de ánimo. Y esta conferencia titulada La futura esperanza de la humanidad, voy a tratar claramente de que tenemos un futuro, tenemos algo grandioso que nos está esperando y no podemos permitir que vengan nubes oscuras a nuestro entendimiento y que nos traten de quitar el panorama que la Biblia nos ha dejado de una forma muy clara, delineada. Les esperamos, estamos seguros que va a ser una grande bendición para tu familia, de mucha esperanza, de mucho ánimo. Trae a tus hijos, trae a tu esposa, traigan a sus invitados, porque estamos viviendo un tiempo en el que nos necesitamos acercar cada día más a Dios. Les esperamos. Hola hermanos, les habla Tere Alduzzi para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el Matrimonio de la Adicción Sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué bueno es estar aquí en familia, estar aquí con hijos de Dios, adoradores, siervos, amados del Señor. ¿Te da gusto eso? Sí, pues voltea con tu hermano y demuéstraselo. Dile, oye hermano, qué bueno es estar aquí contigo, ¿verdad? Yo sé que el tapabocas nos limita un poco, así es que ya tenemos que aprender a sonreír con los ojos. Sí, ya le tienes que hacer algo así para que sepa que estás contento, que el hermano que está junto a ti es una grande bendición. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Te puedes imaginar el platillo más rico que te ha agradado? ¿Ya te lo imaginas? Espero que hayas desayunado. Porque si no vas a empezar, ay pastor, ya me recordaste. Pero el platillo más rico, así el de tu abuelita, el de tu mamá, el de tu esposa, el que tú quieras, los tacos de la esquina, en fin, el que tú quieras. Bueno, algo así es lo que debe de haber en el corazón de un hijo de Dios cuando nos reunimos. Si eso no está sucediendo, algo está mal. Algo no está bien en nuestro corazón. No le eches la culpa al salón donde nos sentamos, donde nos reunimos, a la silla donde nos sentamos. No le eches la culpa al hermano, a la alabanza. No, hay algo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y esa palabra es la que debe de ser algo que nos guíe. Cuando Dios nos habla en su palabra, dice Santiago, es la que nos pone un espejo enfrente y nos contrasta. ¿Cuál es nuestra realidad? Con lo que debería de ser, con la verdad, con lo que debería de representar la realidad. Es decir, es como esa radiografía que te sacan y contrasta hacia adentro y muestra qué es lo que está sucediendo. Esa es la palabra de Dios. Y seríamos necios en que Dios nos dice que este debería de ser el mejor momento de nuestra semana, el mejor instante de nuestra vida, de nuestro día, porque estamos con nuestra familia espiritual. Si tú disfrutas más el estar con tus amigos, con tu compadre el borracho, con tus amigos del trabajo que dicen puras groserías y majaderías, hay algo ahí que yo te invito a que consideres. Si hay algo mejor todavía que los momentos que pasamos en la presencia de Dios, entonces hay algo que necesitamos renovar en nuestra mente. Así es que yo te exhorto para que consideres eso en tu vida, porque hay hermanos que son los que apenas decimos amén al final de la reunión, cualquiera que ésta sea, y son los más rápidos del oeste, ¿verdad? Cierra los ojos, es como la venida de Cristo, porque cierras tus ojos y los abres y ya están en su coche, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos ya están en el auto, ya están camino a su casa. Hay algo que se tiene que resolver en nuestro corazón cuando reunirnos con nuestros hermanos no es nuestro mejor momento del día. ¿Y por qué lo es? Pues porque aquí, en medio de la alabanza de su pueblo, se manifiesta la presencia del Todopoderoso. Es su promesa, es la promesa. Y si esa manifestación de la presencia de Dios no está causando algo en nuestras vidas, de verdad hay que meditar. Les decía el Señor al pueblo de Dios, examina tus caminos. Pablo le decía a la iglesia de Corinto, examina tu vida. La vida cristiana es un constante estarnos examinando, estar viendo qué está pasando, porque es la única manera en que vamos a crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Deseas crecer espiritualmente? Para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro propósito, no para que yo sea más feliz. Eso es una consecuencia de. Pero lo más importante es Dios. ¿Quién es lo más importante? Dios. Esa es la mente que debe haber en un hijo de Dios. Estamos arrastrados por una corriente filosófica en donde nos hace puesto a nosotros como lo más importante, el humanismo. Estamos arrastrados por doctrinas pseudo-cristianas que nos están colocando a nosotros como lo más importante. Y eso le roba la gloria a Dios. Lo más importante es
Como que se me durmieron ahora sí, ¿eh? Lo más importante es Dios. La gloria, eso significa la gloria, lo de más peso. La palabra doxa, eso significa peso, contenido. Lo más valioso, lo que tiene mayor peso, lo que debe de tener mayor peso en nuestras vidas es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Y hemos estado hablando en la iglesia, aquí en Vida Nueva, en la zona sur de la ciudad, en estas iglesias que conforman allá en el Palacio Lecrillón, en la zona de Cuapa, en las zonas de allá de Milpalta, en San Pablo, aquí en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl. Hemos estado hablando acerca de un tema trascendental en la vida de la iglesia. Después de hablar de lo que la iglesia debe de ser, el modelo de iglesia que debemos de adoptar, esa mutualidad cristiana y la responsabilidad de como iglesia estarnos disciplinando unos a otros, hemos visto la necesidad de por qué, después de escuchar que yo debo de disciplinar a mi hermano que está junto a mí, eso significa, según Mateo 18, que yo debo de reprender a mi hermano cuando él esté en pecado y pasar ese proceso en el que Dios me pone en mutualidad cristiana, en el que debemos orar juntos unos por otros, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, orar por los unos por los otros, amonestarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Eso no está sucediendo en la iglesia. Y una de las razones por la que eso no sucede, porque yo no me atrevo a decirle al hermano que está junto a mí, oye, creo que lo que estás haciendo no le agrada a Dios, y apoyarlo para que busque un arrepentimiento, porque mi vida no está caminando en santidad. Por eso iniciamos después de eso una serie que titulamos Una Iglesia Santa. Y la semana pasada terminábamos con este llamado del Señor a vivir en santidad a través de el último mensaje que da Cristo a la iglesia en 7 secciones, en 7 iglesias que conocemos del mensaje de las iglesias al Apocalipsis. Y la semana pasada, ¿y por qué decimos que este mensaje es para la iglesia del Señor a vivir en santidad? Porque ahí mismo en Apocalipsis dice que Él viene por una iglesia que esté vestida con lino fino. Y ese lino fino representa las obras de la iglesia. Las buenas obras. Y vamos a ver hoy que esas buenas obras están dirigidas completamente a vivir en santidad. Ahora es muy importante que en este estudio que estamos hablando de una iglesia de santidad, no significa, o una iglesia santa, no significa que porque yo me siente aquí y escuche ese mensaje, entonces eso ya me hace santo. Quiero leerles para iniciar el mensaje del día de hoy una porción del libro del doctor R.C. Sproul que les recomiendo mucho, que se llama La Santidad de Dios. Porque cuando un hijo de Dios que ha sido regenerado tiene un encuentro, por eso les decía hace rato que cuando venimos a la presencia de Dios y estamos aquí en medio de la alabanza, y eso no causa un efecto en nuestras vidas, algo está sucediendo. Puede ser que ese algo sea que realmente no hayamos nacido de nuevo, inclusive. Cuando alguien tiene un encuentro con la santidad de Dios, su vida cambia. Cuando alguien que ha nacido de nuevo tiene un encuentro con la presencia de Dios, lo vemos a lo largo de la historia, él no es el mismo. Ella no es la misma. Dice así el doctor R.C. Sproul en este libro, La Santidad de Dios. Es peligroso asumir que por el hecho de ser atraído hacia el estudio de la santidad, una persona es santa. Hay una ironía aquí. Estoy seguro que la razón por la cual anhelo aprender la santidad es precisamente porque no soy santo. Yo soy hombre profano y es más el tiempo que paso fuera del templo y de la presencia íntima de Dios que dentro de ellas. Sin embargo, he degustado suficiente de la majestad de Dios para anhelar más. Conozco lo que es ser perdonado y enviado a una misión. Mi alma clama por más, mi alma necesita más.
Hoy vamos a hablar aún más acerca de lo que ya hemos estado hablando. A través de estos mensajes de una iglesia santa, nosotros, sobre todo con los últimos 7 en relación a la iglesia, a las iglesias, nosotros hemos podido contrastar, hemos recibido un llamado de Dios en relación a situaciones específicas que hay en nuestro corazón, en donde no hemos involucrado a Dios en la totalidad de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos aceptado ese llamado del Señor, como lo decía a la Odisea, en donde permitimos a Dios, ¿verdad?, que entre. Nos ha tocado la puerta, entramos, entra ahí. Pero no lo hemos involucrado en todas las áreas de nuestras vidas, y eso es muy notorio. Y hoy vamos a hablar por qué. La necesidad que la iglesia vuelva a buscar con todas sus fuerzas la santidad es apremiante, porque esa santidad es la luz de Dios que se refleja a través de nuestras vidas. Es la luz de la iglesia que resplandece, él lo decía así, en un mundo de tinieblas. Es el encargo de Cristo para mostrar la realidad de la existencia de un Dios invisible que se hace visible a través de su cuerpo, que es la iglesia, y cuyo imperativo a ser santo, no a intentar hacer cosas que parezcan santas, no a participar de alguna iglesia superficialmente, no. Es algo que viene, dice, ser santos como yo soy santo. Desde Levítico hace ese llamado a su pueblo. Pedro lo vuelve a renovar ese llamado. Ser santos no significa vivir una vida cristiana superficial. Es algo que viene desde adentro, desde nuestra esencia, quiénes somos. Ser santo es el imperativo de Dios para su pueblo, porque eso le honra a Él, porque eso honra su palabra. Cuando nosotros mostramos obediencia a los mandamientos de Dios, eso es algo que trae el mayor deleite que una persona puede experimentar aquí en la tierra. Y eso va totalmente opuesto al concepto religioso que hemos adoptado muchos cristianos desde que pertenecíamos a una religión secular o una religión pasada. La mayoría de nosotros hemos visto que seguir una regla, seguir una ley, ser obedientes a algo es una carga pesada, una carga dura. Y el Señor quiere cambiar totalmente esa perspectiva. Nos está enseñando Dios que vivir una vida de santidad es lo mejor, es la forma más fácil de pasar por este mundo, no es lo más difícil. Juan lo escribía en su primer carta: los mandamientos de Dios no son gravosos. Si yo le pediría a alguien aquí, ¿verdad?, agárrame el micrófono, y todos tenemos nuestras capacidades físicas, pues sería fácil, ¿verdad?, tomarlo como yo lo estoy tomando y agarrarlo. Pero si nosotros estamos atados de manos, estarías así envuelto, así como una momia, y te digo, agarra el micrófono. ¿Eso sería fácil? No. Esa es la perspectiva que Dios quiere que tomemos. No es que sea duro y pesado vivir una vida de santidad. Eso ya lo tenemos que tener por sentado en un arrepentimiento, cambiarlo. Deja de pensar que es difícil ser obediente a Dios, porque la Biblia dice lo contrario. Lo que es difícil es renunciar a nosotros mismos, es morir, es pensar como piensa Dios, es morir a mi comodidad que tanto se ha exaltado en este mundo, porque es el ídolo más grande que se ha instalado en la sociedad actual. Morir a eso y poner a Dios en mi corazón en el lugar que debe de ocupar. La vida en santidad es la vida más deleitosa que una persona puede experimentar. Y eso es lo que cumple el propósito de Dios para nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Necesitamos convencernos de como hijos tenemos la oportunidad de vivir en una santidad que, además de tener ese deleite, toca vidas. Y este es el tema del día de hoy: santidad que toca vidas. Romanos capítulo 6, versículo 17. Vemos la explicación del apóstol Pablo
en este capítulo de lo que significa nacer de nuevo, una nueva naturaleza. En los versículos anteriores de Romanos 6:17, después de argumentar el apóstol en relación a la condición de todos los hombres de pecado y la imposibilidad de salvarnos, y cómo el Señor solamente a través de la fe nos hace venir a Él, que solo no es cuestión de obras, la justificación no es a través de las obras, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahora explica en este adelanto que el apóstol hace para que aquellos que pensarían que a través de la gracia y la fe solamente hay justificación, inmediatamente el argumento que sería, entonces vamos a pecar, como algunos dicen, y no pasa nada. Es lo que hay un movimiento teológico que se le llama la hipergracia, que está llevando hacia esto. No pasa nada, tú puedes seguir pecando, tú puedes hacer lo que quieras. No es cierto. Y comienza este capítulo Pablo diciendo, entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera. Y da una explicación de cómo nosotros morimos y resucitamos con Cristo. Y luego da la evidencia de ese nuevo nacimiento en Cristo. Y dice el versículo 17, Romanos 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a suplicar, por favor, que si está tu esposa ahí junto a ti, le tomes de la mano. Si está tu hijo, toma de la mano. Ahí no hay necesidad de sana distancia, ¿verdad? Por supuesto. Pero si tienes algún familiar cercano, toma de la mano. Si no es un familiar cercano, levanta tu mano y toma la mano del Señor ahí, ¿verdad? Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu palabra, que el día de hoy, Señor, queremos escudriñar. Como cantábamos hace rato, Dios, tú eres mucho más sabio de lo que podríamos considerar sabio aquí en la tierra. No hay nadie más sabio que tú. Tu sabiduría excede, Señor, todo entendimiento nuestro. Así es que, Dios, queremos pedirte que nos des la capacidad de entender, de saber, de comprender, pero que también tu gracia nos lleve a decidir. Padre, aquellos que el día de hoy no hayan nacido de nuevo en este lugar, que tu gracia se manifieste mostrándoles, como lo has hecho con todos nosotros, la condición terrible de pecado en que estamos, el merecimiento de nuestras vidas hacia el infierno eterno. Pero ahora, como acabamos de leer, tú cambiaste ese destino de muerte a aquellos que han creído. Que el día de hoy puedan creer los que no han creído en el Evangelio. Y los que ya somos tus hijos, que el día de hoy seamos edificados. De tal manera, Dios, que tu Espíritu Santo nos pueda convencer de aquello que necesita suceder en nuestras vidas. La necesidad de vivir en santidad, que es el objetivo por el cual tú nos has salvado y nos dejas en esta tierra. Permite que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz y a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Dios nos dio por gracia en la regeneración, como ya lo estuvimos comentando y como lo acabamos de ver, la condición necesaria para vencer el pecado.
la condición necesaria para entender la palabra de Dios y para obedecerla. Dice aquí, vamos a leerlo nuevamente, el versículo 17 de Romanos 6. Gracias a Dios, pero gracias a Dios, que aunque erais pasado esclavos de pecado, alguien que ha nacido de nuevo, esa es la diferencia cuando esto ha sucedido en sus vidas. Cuando alguien realmente ha sido regenerado, ahora ya no es más esclavo del pecado. Este es el primer punto, que tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas. Es muy común que cuando nosotros estamos en alguna condición de pecado, siendo hijos de Dios, digamos, es que no puedo dejar el cigarro, es que no puedo dejar de mentir. Y si tú dices eso y realmente eres un hijo de Dios, entonces estás haciendo ahora, tu peor pecado es que estás haciendo mentiroso a Dios, porque Él está diciendo que eso no sucede realmente en tu vida. Ya no eres esclavo del pecado, eso eras antes. Y ahora, ¿cómo nosotros somos transformados? Dice Romanos 12, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Tú puedes haber nacido de nuevo, pero tener un entendimiento todavía. Dios en su amor nos acepta tal como somos, nos trae a tal como somos, su gracia nos acerca a Él tal como somos, nos limpia. El Espíritu Santo, dice Tito 3:5, hace un lavamiento y una regeneración en nosotros tal como estábamos antes, pero ahora Él nos transforma para que seamos más como su Hijo Jesucristo. Y dice ahí Romanos 12, a través de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, algo que no cambia en la regeneración es lo que hemos alimentado en nuestra mente. Y es exactamente eso, es lo que hace la santificación. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo hablo de un arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Tú pensabas eso antes y tenías tus argumentos para afirmar eso, para decir que era muy difícil, que tú no podías dejar eso. Pero ahora, si el Señor dice, tú ya no eres esclavo de ese pecado, ¿qué tienes que creer? Que ya no eres esclavo. Ya no puedo decir yo nuevamente, es que no puedo. No. Ahora en Cristo, todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos es posible. No en nuestras fuerzas, por supuesto, sino en el poder del Todopoderoso. Ese es el asunto importante. Y es lo que vamos a ver. Es ya no, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Esto es lo que ha sucedido. Venisteis a ser siervos de la justicia. La pregunta que inmediatamente alguien puede estarse haciendo, y la responde en el siguiente capítulo, que se los dejo de tarea para que lo lean, Pablo, es que ciertamente ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado no ha desaparecido de nosotros. Esto es lo que complica todo, porque entonces yo podría tener la evidencia suficiente de que ya soy renacido si ya nunca pecara. Yo podría saber de un hijo de Dios en que ya nunca comete un pecado. Entonces, ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Pero Dios no nos dejó esa capacidad. Dios en su soberanía no permitió eso. Dios nos coloca en un proceso. Pero es importante que de entrada nosotros sepamos que no hay un punto intermedio de naturaleza espiritual. O se está vivo o se está muerto. O soy alguien cuya naturaleza es carnal, dice Romanos 8, y todo lo que produce de la carne va a ser en relación a pecado, o realmente hay una naturaleza espiritual que ciertamente, como estamos explicando, no me libra de pecar completamente, pero sí hay un cambio. Una persona que ahora ha nacido de nuevo entiende lo que eso significa. Es lo que está expresando aquí Pablo también. Entiende la gravedad de ese pecado. Y ahora hay una libertad de ese pecado en relación precisamente con que eso ya no me domina. El pecado ya no es el rey.
Ahora yo soy libertado y ahora tengo la oportunidad de ser siervo. Vengo a ser siervo de la justicia. En Gálatas capítulo 5 nos explica el Señor eso. ¿Cuál es la diferencia? Antes dominaba la carne y todo eso estaba destinado a pecado. Aún las cosas que yo podía de mi naturaleza caída pensar que era algo bueno. No, pues es que no todo es pecado. Yo voy y le doy una limosna al pobrecito. Mira, yo le doy de comer a mis hijos. Yo hago cosas buenas a nivel humano. Pero dice la Biblia en Isaías 43 que nosotros somos creados para darle gloria a Dios. Y lo que no es por fe es pecado. ¿Yo hacía esas aparentes buenas obras por fe? No, porque la fe es un don de Dios. Yo no tenía fe. Y entonces eso no le podía agradar a Dios. Eso de hecho le robaba la gloria a Dios. Porque mi intención para hacer esas aparentes buenas obras, ¿cuáles eran? Es que pobrecito, no tiene para comer. ¿Quién era lo importante ahí? Nosotros nos engañamos diciendo que era el pobrecito, hambriento. La realidad es que soy yo. Me siento tan mal que ya no me quiero sentir mal. Le voy a dar un sándwich. El importante soy yo. La gloria es para mí, no para el Señor. Entonces, sin fe, por eso dice Pablo, es imposible agradar a Dios. Es imposible hacer algo realmente bueno. Aquello que yo podría llegar a caracterizar como bueno, sí, ante mi justicia. Pero cuando se nos es impuesta ahora la justicia de Dios, en la que Dios nos enseña el estándar de Él para ser justos, el estándar de Él para ser santos, es absoluto. Por eso necesitamos nosotros esa obra santificadora del Señor. Y Él nos enseña esto. No hay alguien que esté medio libertado o que sea medio todavía esclavo, no. Como vimos la semana pasada, la tibieza está hablando de una condición mucho más terrible que el frío. El frío está muerto espiritualmente y él sabe que está muerto espiritualmente. El tibio está muerto espiritualmente, pero él está engañado creyendo que está vivo espiritualmente. Eso es lo terrible de la tibieza. Eso es lo terrible de venir a una iglesia y autoengañarme y establecer mi propia justicia y no reconocer el estándar de justicia absoluto de Dios y bajo mi propio establecimiento de justicia creer que voy a llegar al cielo. Haz la prueba. Ahorita que te vayas en el pecero, pregúntale, ¿usted se cree que se va a ir al cielo? Ahí al restaurante que vayas a comer al rato, ve y pregúntale, ahí con doña Chonita del mercado, pregúntale, ¿usted cree que se va a ir al cielo? Y la segunda pregunta que le hagas, ¿y cómo se va a ir al cielo? Y aquellos que te respondan que sí se van a ir al cielo, pero no es a través de la fe en la obra de Cristo Jesús, yo te pregunto, ¿se van a ir al cielo? No, porque ese es el único medio que ha puesto Dios para eso. ¿Te das cuenta el terrible engaño que podemos llegar a tener en nuestra naturaleza caída? Así funcionamos. No existe eso. O se está vivo o se está muerto. Pero es una peor condición cuando hay alguien que se cree vivo estando muerto. En 2 Tesalonicenses 2:16 el Señor nos enseña: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿A quién está hablando aquí? A los que han sido receptores de esa gracia, es decir, a hijos de Dios. Y sigue diciendo la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones
y os confirme en toda buena palabra y obra. Las obras no alcanzan la justificación, pero la justificación sí tiene como resultado buenas obras que glorifican a Dios. Entendamos eso. La justificación de Cristo o la obra de Cristo no me coloca en una posición de justificable, no, me justifica a través de la fe. Yo soy presentado delante de Dios ahora, se le llama esta justicia y esta santidad posicional. Antes era deudor de la justicia, ahora a través de la obra de Cristo Jesús, soy posicionado ante Dios por la justicia de Cristo que me es imputada. Ahora estoy en una posición delante de Dios respecto a la eternidad en una justicia perfecta. El estándar se cubrió ¿por quién? Por Cristo. Y a través de la fe me es asignada. Yo soy justificado pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Pero esa es la realidad. Pero alguien que ha sido justificado por la fe ahora da una evidencia ¿en qué? En las obras que hace. En una vida de santidad. No una vida de santidad todavía perfecta, pero sí en camino hacia esa perfección. Regresamos ahí Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahí era nuestro servicio, a nosotros mismos sirviendo a nuestra carne, cometiendo pecados, todo, ¿verdad? Era inmundicia, como ya lo expliqué. Así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Soy santificado por la obra de Cristo Jesús, pero eso ahora, esa nueva naturaleza de un verdadero vivo espiritual, dice aquí el Señor, nos está capacitando para vivir en obediencia a Dios, en santidad. Esa es la condición de alguien que ha nacido de nuevo. Ahora la regeneración nos capacita de algo que no podíamos hacer antes y que ahora sí podemos hacer las cosas para la obra, para la gloria de Dios. En 1 Corintios 1:2 vuelve a hacer esta exhortación. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, ¿sí? Son llamados santos, justicia, santificación posicional, llamados a ser santos. Esto parece trabalenguas, porque de repente tú te preguntas eso: pues soy santo o no soy santo, caramba. Pues soy santo o no. Ante la justicia de Dios estamos justificados. Y aquí en la tierra tenemos que continuar viviendo, decidiendo vivir en esa santidad. Dios, cuando nos regenera, no nos arranca el cerebro para hacernos sus robots. Cuando nos regenera el Señor, ahora Él, aunque somos declarados santos, inicia en nosotros un proceso de santificación que le llamamos santificación progresiva. Como dice Proverbios 4:18, la luz del justo es ahora como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Permítame leerles esta definición del sumario teológico Lexham para que podamos nosotros entender esto. Este proceso denominado santificación no se produce en un momento, sino que es la obra continua de Dios. Entonces, soy llamado santo posicionalmente, pero al mismo tiempo terrenalmente, es decir, respecto a la eternidad, está cubierto. Y aquí en la tierra Dios inicia este proceso, una obra continua de Dios a lo largo de la vida de un creyente. En la justificación, la justicia de Cristo les es imputada a los creyentes, es abonada a su cuenta, judicialmente hablando. En la santificación, la justicia de Cristo les es impartida
por el poder del Espíritu, el pecador convertido se vuelve más como Cristo. El pecador es transformado en cada área de su vida, interior y exterior, corazón y acción, relaciones y propósito. Esta es la vida de un hijo de Dios. Esto es lo que realmente sucede. Ahí en el versículo 19 es lo que nos sigue explicando el apóstol Pablo en este contexto. Voy a leer Romanos 6:19, escúchelo porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. La palabra de Dios para todos dice: ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, la santificación es una obra del Espíritu Santo, pero que Dios soberanamente decide Él requerir la decisión del creyente para realizarse. No quiere decir que yo me tengo que tirar a la hamaca y bueno, Señor, pues aquí estoy y como tú haces la obra, santifícame. No. Lo que está diciendo es que Dios quiere que nosotros podamos tomar, de hecho tomemos la decisión de ponernos en el lugar, en la forma, en el tiempo en el que participemos de esa santidad que Él hace. ¿Qué hacemos para bañarnos? ¿Te vas a la cocina? No, ¿verdad? Tienes que decidir estar en el lugar donde te vas a bañar. La regadera y esa agua es el Espíritu Santo. Pero si tú no te metes a esa regadera, nunca vas a recibir ese baño. Si nosotros no estamos escuchando las indicaciones de Dios, si nosotros no estamos dirigidos por el Señor en nuestras vidas, si nosotros no estamos, y hermano, aquí viene una exhortación a las vidas de ustedes, si nosotros no estamos constantemente en su palabra, ¿y a qué me estoy refiriendo y por qué la exhortación? Porque aquí veo un grupo de personas, hijos de Dios, que creo que hay un grupo de personas nacidas de nuevo aquí, y veo un grupo grande de hijos de Dios. Y los miércoles que tenemos un estudio aquí, y tenemos un tiempo de alabanza, y tenemos un tiempo de preguntas y respuestas para que todo lo que tú puedas estar oyendo el día de hoy y te esté costando trabajo, lo anotes, y el miércoles vengas y las preguntes. El grupo que está aquí el miércoles es muy reducido. El número de personas que se están discipulando constantemente durante la semana es muy reducido en comparación al tamaño de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando no nos bañamos? Olemos feo. Nos vemos feos. Y aunque tú puedas decir que no, pregúntale a tu esposa. Cuando tú decides no bañarte ese día, tú puedes decir, no pasa nada. Pregúntale a la que se acuesta contigo. Ella sí te va a decir. Muchos de nosotros estamos autoengañados viviendo una vida religiosa y creyendo que eso es suficiente. Pero ya estás tan mal acostumbrado a tu mal olor que ya no le haces caso a nadie. Si tú no estás constantemente, lo que decía el doctor R.C. Sproul, si tú no estás constantemente dándote cuenta de la necesidad profunda de ser más santo como el Señor, entonces hay un orgullo en nosotros que no está pudiendo ser abatible.
Y ten cuidado, porque puedes estar escuchando la palabra de Dios, pero si eso no está provocando un cambio en tu vida, en tu diario vivir, si tú sales de aquí y sigues siendo el mismo, mira, eso es grave. No pienses que es algo neutro, no pienses que no pasa nada, no. Esa situación lo que va haciendo en nuestras vidas es como que va creando una capa, y una tras otra, y una tras otra, y no te estás dando cuenta de qué tan endurecido en tu vida estás. Cuando dejamos nosotros de buscar guardar la palabra de Dios, y eso significa no tan solo quedártela aquí, sino guardar en la Biblia significa estar en disposición a obedecerla, entonces eso endurece cada vez nuestro corazón. Es el día en el que el Señor, por su misericordia, nos está colocando a nosotros enfrente de un espejo para que examinemos y para que nos demos cuenta. ¿A cuántas personas en este año? Ya estamos en el 9º, está a punto de terminar 9 meses, 9 por 3 son 270 días aproximadamente de este año. ¿Cuántas personas estás discipulando el día de hoy? ¿Cuántas personas en este año evangelizaste y le estás dando un estudio? Eso significa discipular. Que se hayan convertido y que el día de hoy estés discipulando. Que los traigas a la congregación. Porque ese fue el encargo de Cristo. Es fácil vivir una vida en la que creas que cada domingo puedes venir a sentarte en una silla y sentirte satisfecho por eso, pero eso no es cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Cuántos hemos hecho en este año? ¿Qué de tu vida ha hecho que tu vecino, ha hecho que tus hijos puedan agradecer a Dios? ¿Qué de tu vida no eras y ahora sí eres? Que antes eras codo, marro y ahora es generoso. Que antes nadie podía confiar en ti porque eras un mentiroso y ahora tu vida es de verdad y lo están notando las personas que viven contigo. Porque eso no está sucediendo, no hay santificación progresiva. Podemos al día de hoy avergonzarnos, como dice Pablo, de lo que éramos antes. Pero nos hemos quedado a la mitad del camino cuando no nos hemos convertido en siervos de la justicia de Dios. Y hace una reflexión nuevamente Pablo, versículo 20 de Romanos 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Creo que una de las cosas que necesitamos, que requerimos tomar, es la perspectiva eterna. Algo que como iglesia hemos perdido con esa influencia terrible del humanismo en nuestras vidas. Eso que se ha permeado en la iglesia de lo que llamamos antropocentralismo, ¿verdad? Doctrina antropocéntrica, en donde se exalta al hombre y tú puedes y mira y ven y Dios está contigo para que logres ser una mejor persona. Aleluya, eso no enseña la Biblia. La Biblia nos dice que es el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, el que hace la santificación. Participamos, sí, pero el que hace las cosas es Él. No es nuestro esfuerzo. Él es el que lo hace. Requerimos eso antropocentralismo nos ha llevado a colocar nuestra vista en lo terrenal. Los valores en lo terrenal es muy sutil. Pero ¿cuáles son tus preocupaciones mayores? ¿El dinero? ¿El pago de la casa?
¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en relación con tus hijos? ¿Que termine una carrera? ¿Cuáles son tus mayores aflicciones? ¿Cuáles son tus mayores discusiones como matrimonio? Lo terrenal, ahí está. ¿Qué les dice a sus discípulos el Señor? Alcen sus ojos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho, nuestras decisiones. ¿Por qué no sirvo en la iglesia? Porque tengo mis cosas, mis prioridades en lo terrenal. Requerimos tomar la perspectiva eterna, es lo que está diciendo Pablo. El fin es la vida eterna. El objetivo de un hijo de Dios es la vida eterna. Y para que entendamos nosotros lo valioso de este proceso de santificación, tenemos que alzar nuestros ojos. Eso significa nuestra atención, nuestras prioridades, que eso significa nuestros valores hacia lo eterno. Jesucristo lo dijo. Hermano, el objetivo final de la vida de un cristiano no es la muerte física. Qué bueno que se pueda hablar de lo que hicimos aquí en la tierra y de lo que pudimos influenciar en otros aquí en la tierra. Pero el objetivo, lo valioso está, el tesoro está en lo eterno. Eso dijo Jesucristo en Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí está el asunto. Podemos venir y cantar canciones bonitas, hermanitos, hermanitas santas, santos del Señor, amados, y decir muchas cosas y decir y autoconvencernos que Dios es lo más importante. Pero si nuestro tesoro está aquí en la tierra, nuestro esfuerzo está en función de aquí en la tierra, lo valioso para nosotros está aquí en la tierra, ahí está nuestro corazón. Tenemos que recordar que seremos juzgados por las decisiones terrenales, porque eso cambia los valores. Si lo valioso es lo terrenal, a eso le vamos a dar prioridad, y viceversa. Si lo valioso es lo eterno, a eso le vamos a dar prioridad. ¿Cuál es realmente nuestro tesoro? Yo quisiera que te fueras con esa pregunta en tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? Puedes encontrar tu tesoro en ti mismo. Puedes llegar a encontrar que tu tesoro son tus hijos, tu trabajo. Pero cualquier cosa que identifiques que no sea Dios, eso es un pecado de idolatría. Y Dios nos dice: arrepiéntete, ahora que hay tiempo. Dice aquí en el versículo 22 al apóstol: hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces liga la santificación con este estado en el que ahora nosotros hacemos, ser siervos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. ¿Cuál es la característica de un siervo? O como dice la Nueva Traducción Viviente, un esclavo. Un siervo de Cristo. Un siervo obedece, pero un siervo de Cristo obedece por amor. No obedece por las consecuencias que puedan tener su desobediencia. No obedece por obtener un beneficio de a quien está obedeciendo, sino es obediencia por amor. Tengamos cuidado de confundir la santidad a la que hemos sido llamados con un moralismo subjetivo. Un moralismo es aquello que, bueno, voy a portarme bien, yo sé lo que es correcto, lo voy a tratar de hacer, y pensar que eso es suficiente. No. Yo tengo que entender el objetivo de cada mandamiento de Dios. Yo tengo que saber el porqué de esta santidad a la que Dios quiere que yo trabaje. Y no se trata de que tú vengas y ahora dices, te hagas como siempre, ahora sí voy a ver en santidad. Entonces ya voy a orar más, hacer un checklist, dice el pastor Miguel Núñez, ¿no? Voy a hacer un checklist, esto, no. ¿Sabes por qué no es válido el checklist? Porque esos checklists normalmente son subjetivos. Él ponía este ejemplo. Decía: mira, mi esposa me puede dar una lista para el súper. Mira, ahí traes brócoli, berenjena,
coliflor, todo eso. Pero esa lista, cuando yo llego al súper, la voy a cambiar. Y no voy a comprar eso. O no la voy a comprar solo eso. Ese es el problema con los checklists personales. Que va a estar adecuado a lo que tú creas. No se trata de eso. Se trata de ser guiados por la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Se trata de entender de que nosotros estamos aquí en la tierra como representantes. Debemos de cuidar de creer que la santificación que en la que estamos es un legalismo religioso. No, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y voy a querer que todos lo hagan porque todos. No, es un llamado personal a la santidad. No estés siendo guiado por la vida de alguien más, guíate por la vida de Cristo. Y para guiarte por la vida de Cristo necesitas conocer la vida de Cristo. Para ser obediente a Dios necesitamos conocer sus mandamientos. Entender el propósito eterno de la santidad. ¿Por qué es una obediencia por amor? Porque el Señor lo dijo en Juan 14:15, o más bien sería un amor que obedece. La realidad del amor a Dios obedece, dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de un verdadero amor a Dios es obediencia a sus mandamientos. Y más adelante en el versículo 21, fíjate lo que dice, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ya hice esa aclaración que significa guardar. Guardar no nada más significa que los tengas en tu mente, que sepas cuáles son. No, es una disposición a obedecerlos. Es hacerlos, de hecho. Eso significa guardar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia de un cristiano muestra la santidad y justicia perfectas de Dios. Es la manera que lo extraordinario de Dios, y que Él decidió que fuera así, se muestre en personas ordinarias. Lo sobrenatural de Dios se muestre en personas naturales. Vamos ahí más adelante en Romanos capítulo 16, versículo 19, vamos directamente porque ya no tenemos tiempo. Dice Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La Nueva Traducción Viviente traduce: pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. La obediencia, la santidad de la iglesia es trascendental. La obediencia de un hijo de Dios tiene un impacto, es la manifestación de Cristo en nosotros. Cuando nosotros vivimos el evangelio, la doctrina correcta, no tan solo la tenemos, sino que la vivimos, eso va a traer bendición. Ahí mismo en Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, cuando nosotros le amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y lo dice 1 Juan: si nosotros amamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Amar a nuestros hermanos. Porque el que no ama a sus hermanos, entonces realmente no ama a Dios. ¿Sí? Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, dice: eres mentiroso. Entonces, si yo realmente amo a Dios y estoy buscando obedecerle y guardo sus mandamientos, Él me dio un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese? Un nuevo en un sentido, que al mismo tiempo es el viejo, ¿verdad? Que es en donde se resume toda la ley y los profetas: amar al Señor sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios, amándole realmente, entonces voy a amar a mis hermanos. ¿Y qué sucede con esto? Mira lo que dice
Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si yo amo a mi hermano, no por lo que mi hermano me pueda dar. Si yo hago cosas buenas por mi hermano incondicionalmente, porque es lo que ha hecho Dios conmigo. Y eso sucede en la mutualidad eclesial, aquí dentro de la iglesia. Si eso comenzamos a hacer unos con otros, ¿qué dice el Señor? Conocerán que son mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue los pasos de su maestro. Entonces, si ellos conocen que somos discípulos de Cristo, ¿a quién van a conocer? ¿A quién van a ver? A Cristo. El amor a Dios nos hace amar a los hermanos. Y esto es el evangelismo eficaz. El día que decidamos hacer esto, mis amados hermanos, la iglesia va a crecer. Vamos a estar cumpliendo. Mira, ni siquiera va a ser necesidad que lleves un folleto y toques en la casa del vecino. El vecino va a venir y va a decir: oye, ¿cómo le hiciste con tu matrimonio? Porque yo oía los sartenes que volaban antes y ahora veo cómo amas a tu esposa. Porque yo veía cómo eras una rebelde con tu esposo y que no le hacías caso, y ahora veo cómo forman un matrimonio tan hermoso. Porque yo veo ahora cómo honras a tus padres y te está yendo bien. Ellos van a venir y ver que Dios nos llamó a ser cabeza, a ser guía, a mostrar el poder de Dios a través de la santidad. Quiero pedirte que cierres tus ojos, porque quiero leerte, para finalizar, otra porción de este libro maravilloso, hermoso, que Dios le dio al doctor Arcis Sproul, La santidad de Dios. Hacemos lo que sentimos ganas de hacer, en lugar de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. No es extraño que exclamemos como Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro problema es que hemos sido llamados a ser santos y no lo somos. Pero de nuevo surge la pregunta: si no somos santos, ¿por qué la Biblia nos llama santos? La Biblia nos llama santos porque hemos sido consagrados a Dios, hemos sido separados, hemos sido llamados a una vida que es diferente. Padre, permite que tu palabra tenga fruto abundante para tu gloria. Que el día de hoy la entendamos, que el día de hoy tus hijos la asimilemos, la apliquemos en nuestras vidas. Gracias por la obra de Cristo Jesús, que nos ha hecho santos para que ahora caminemos y vivamos como santos. Permite que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos a la forma de lo que éramos antes o de lo que este mundo es, sino que seamos transformados, que ahora tengamos la forma de Cristo, que haya una trascendencia en nuestras vidas, un cambio, una novedad, un vivir diferente, que ahora vivamos como Cristo. Y si alguien aquí, Señor, hasta este momento tu palabra, tu evangelio le mostró la incapacidad de salvarse a sí mismo, si ahora tu palabra le mostró que es pecador y que no puede hacer absolutamente nada respecto de su propia vida para reconciliarse contigo,
que también puede escuchar el mensaje de la gracia, que solo poniendo nuestra confianza y dependencia en Cristo, en que Él vino y vivió una vida totalmente justa, siendo Dios, se hizo hombre, para que esa justicia quedara a favor nuestro, y no merecer la muerte, sin embargo ir a la cruz del Calvario a pagar lo que nosotros debíamos. Y esa muerte de Cristo fue suficiente, tan suficiente, que por eso al tercer día fue levantado entre los muertos y pagó lo que debíamos completamente, pero también venció lo que era nuestra maldición. Y ahora esa muerte que merecíamos y en la que estábamos espiritualmente se convierta en vida. Dile desde tu corazón al Señor: creo en ti. Creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, porque hizo lo necesario para que el día de hoy yo pudiera ser reconciliado con el Padre y todos mis pecados perdonados. Y ya no depender de nada de lo que yo haga, sino ahora ser siervo tuyo y hacer todo lo que a ti te agrada, para que tú seas reconocido como Dios. Señor, todo esto te lo pedimos porque estamos seguros que accesamos hasta tu trono de gloria para alcanzar oportuno socorro por la obra de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que desde hoy y todos los días de nuestras vidas vivamos como santos, siendo purificados y perfeccionados para tu gloria, como tu iglesia. Y que eso se manifieste en la realidad de nuestra vida, amando a nuestros hermanos. Y que ese amor dentro de la santidad sea algo que impacte la vida de otros, que te conozcan a ti, Señor, porque esta iglesia vive en santidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.